afirmo rotundamente y me apoyo para ello en la carta Juvenesis de Ecclesia, en el magisterio reciente desde León XIII en adelante, y digo desde León XIII, León XIII, Pío XII, Pablo VI, Concilio Vaticano II, me apoyo en todos esos documentos del magisterio de la Iglesia para afirmar que está habiendo un crecimiento en la comprensión de los carismas y que eso no es ninguna invención, ninguna herejía, ninguna infiltración, eso es un desarrollo homogéneo del dogma y es una cosa maravillosa y feliz que debemos celebrar. Y para ello me voy a volver atrás en el tiempo hasta el siglo V con San Vicente de Lins y un escrito suyo muy importante que se llama El Commonitorio. Yo le tengo mucho cariño a este commonitorio porque hace años, muchos, 20 igual, un profesor me mandó a hacer un trabajo sobre el commonitorio y le tuve que dedicar unas cuantas horas. Es un libro pequeño, pero bueno, le invertí un montón de horas en tratar de entenderlo y tratar de estructurar las afirmaciones, ¿no? Localizar cuáles eran las afirmaciones centrales y cómo se hilaban unas con otras. Y gocé muchísimo con aquel trabajo. De hecho, varias veces a lo largo de mi vida he querido recuperar ese trabajo y lo tendré yo en algún sitio, no lo encuentro, no lo sé. Pero me encantaría poder recuperar aquel trabajo. Fue algo muy gozoso, Bueno, San Vicente de Lins, maravilloso. Capítulo 22 del Commonitorio. Oh Timoteo, oh sacerdote, oh intérprete, oh doctor, si el divino oficio te ha hecho idóneo en el ingenio, en la experiencia, en la ciencia, sé el Besleel del tabernáculo espiritual, esculpe las piedras preciosas del dogma divino, ajustalas fielmente, adórnalas sabiamente, aumenta su esplendor, su gracia, su hermosura, cuando tú explicas que se entienda con más claridad lo que antes confusamente se creía. Que la posteridad se alegre por tu causa, al comprender mejor lo que antes veneraba por su belleza, no por su comprensión. Enseña las mismas cosas que aprendiste, de modo que, aunque digas palabras nuevas, no digas cosas nuevas. Súper bonito. Está comentando Primera Timoteo 6:20. Primera Timoteo 6:20 dice aquí. Timoteo, guarda el depósito. Guarda el depósito. Y en ese guarda el depósito hace esta precisión, ¿no? Que abre la puerta al siguiente capítulo, el 23. Espera, me está costando un poco cambiar las cosas. Qué hermosura de texto. A mí me emociona. O sea, sinceramente, a mí esto me hace chup chup por dentro. Dice, qué bonito. Esculpe las piedras preciosas del dogma divino. Ajustalas fielmente, colócalas en su lugar. Esculpe, dales la forma adecuada, ¿sí? Y colócalas, adórnalas sabiamente, aumenta su esplendor, su gracia y su hermosura. Cuando tú explicas que se entienda con más claridad lo que antes confusamente se creía, porque a veces creemos cosas confusamente. Ya está. Y quizá acerca de los carismas, hasta ahora hemos entendido de manera más bien confusa. Sin maldad. Dios ha permitido que ciertas verdades se comprendan en ciertos momentos de la historia mejor. Y quizá llega el momento para que se entienda con más claridad lo que antes confusamente se creía acerca de los carismas y la acción del Espíritu Santo. Que la posteridad se alegre por tu causa al comprender mejor lo que antes veneraba, sí, por su belleza. Y es verdad que se habla de los carismas, pero no se sabe muy bien de qué se está hablando. ¿Sí? Se veneraba por su belleza, no por su comprensión. Que ahora lo comprenda mejor la Iglesia. Enseña las mismas cosas que aprendiste. Las mismas cosas que aprendiste. De hecho, esto, cuando yo conocí la renovación carismática, yo vengo de una formación muy tradicional y tirando a carca, ¿no? O sea, digo, a lo que la gente diría súper tradicional. Que tampoco, o sea, digo, nada de extremos raros, pero sí que, ¿no? Una cosa que, sí, tradicional. Y entonces, y cuando conozco la renovación carismática, para mí, esto estaba, no literalmente estaba esto aquí en mi cabeza, pero estaba esto, ¿no? Que esto sea lo mismo que yo he aprendido. Que igual yo no lo había entendido del todo bien, pero yo necesito que esto que me estoy descubriendo nuevo, que sea lo mismo. Aunque se utilicen palabras nuevas, pero que no se digan cosas nuevas. Y el ir viendo
el ir descubriendo, el ir haciendo todo ese ejercicio de intentar procesar con mi formación tradicional esa novedad, esas cosas que parecían, esto no, intentar procesar me ha ayudado mucho y creo que merece la pena compartirlo. Voy a leer el capítulo 23 entero porque va a explicar lo que ha dicho en el 22, lo va a explicar ahora mejor, lo va a desgranar. Va a desgranar ese aspecto de lo que antes era confuso, ahora más claro. Pero no nuevo, lo mismo. No cambies nada, pero cambia. Dice, pero se objetará. No se dará, según eso, de conserva el depósito, no se dará progreso alguno de la religión en la Iglesia de Cristo. De ese progreso, enhorabuena, y que sea grande ese progreso. ¿Quién habrá tan mezquino? Escúchale, padre de la Iglesia, maravilloso. ¿Quién habrá tan mezquino para con los hombres y tan aborrecible a Dios que trate de impedirlo? Pero que ese progreso sea tal que sea verdadero progreso de la fe, no una alteración de la misma. Que sea un verdadero progreso de la fe, no una alteración de la misma. A saber, es propio del progreso que cada cosa se amplifique en sí misma. Y propio de la alteración, que es lo que no queremos, es que algo pase de ser una cosa a ser otra. Queremos que la misma cosa crezca, no queremos que esta cosa desaparezca y aparezca otra. Es menester, por consiguiente, que crezca y progrese amplia y dilatadamente la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Que crezcamos, tanto de cada uno como todos juntos, tanto un solo hombre cuanto de toda la Iglesia, en el decurso de los siglos y de las edades. Que crezca, que haya crecimiento en la inteligencia, la ciencia y la sabiduría de la fe. Pero solamente en su propio género, esto es, en el mismo dogma, en el mismo sentido, con la misma sentencia. Vamos a hacer aquí algún subrayado, en algún color bonito. Vamos a hacer aceptar. Un momento. Para que podamos leer un poco juntos. Que crezca, progrese, que se amplíe y dilatadamente además la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. ¿Sí? Vale. Pero solamente en su propio género, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido y en la misma sentencia. Imite en esto la religión de las almas a la condición de los cuerpos, los cuales, aunque en el proceso de los años desarrollan y despliegan sus partes, permanecen, sin embargo, los mismos que eran antes. Mucho va de la flor de la infancia a la madurez de la ancianidad. Con todo, no son otros los que se hacen ancianos que los mismos que fueron adolescentes, que por más que cambie la estatura y parte exterior de un hombre, idéntica sin embargo, persiste su naturaleza, idéntica su persona, que el crecimiento, este desarrollo homogéneo del dogma, que sea como el crecimiento de una persona, sigue siendo la misma persona, pero perfeccionado. Diminutos son los miembros de los niños de pecho. Yo ahora tengo un niño de pecho en casa, una niña de pecho, mi cuarta hija, Candela. Y yo creo que todo el mundo que la ve y la coge llama la atención y dices, pero qué pequeñita, pero qué dedos, qué manitas, qué pies, ¿no? Y esos mismos son estos de aquí. O sea, yo antes era como mi hija y ahora soy así de feo. Diminutos son los miembros de los niños de pecho, grandes los de los jóvenes. Los mismos son, sin embargo. Es lo mismo. Cuantas son las articulaciones de los párvulos, tantas son las de los varones, ya maduros. Y si algo que nace en la plenitud de una edad más madura, si hay algo que aparece más tarde, dice, ya vivía latente, esto está escaneado, y entonces unas páginas están en un orden, otras en otro. Bueno, aquello que podríamos pensar, esto es nuevo, vivía latente en la condición de germen, de suerte que nada se manifiesta de nuevo en los ancianos que ya antes no viviera oculto en los niños. No hay duda, pues, de que esta es la ley recta y legítima del progreso, el orden constante y hermosísimo de crecimiento, que el curso de los años vaya tejiendo en los mayores las partes y formas que ya la sabiduría del Creador había urdido en los niños de antemano. Y si la figura humana se transforma más tarde en otras apariencias impropias de su especie, o si se le añadiera o si se le sustrajera algo al número de sus miembros, el cuerpo entero perecería, o sería monstruoso, al menos se quebrantaría sin remedio.
Pues estas leyes del progreso de los cuerpos es menester que siga el dogma de la religión cristiana, que se consolide con los años, que se dilate con el tiempo, que se engrandezca con la edad, permanezca empero incorrupto e incontaminado, perfecto y entero en todas las dimensiones de sus partes, en todos sus miembros y sentidos propios, que no tolere alteración de ningún género, ni menoscabo de su condición, ni cambio alguno en su ser definitivo. Y ahora una comparación que me parece súper bonita. Por ejemplo, sembraron antiguamente, va con sembrar. Me he saltado antes. Leo primero. Va. Es que hay frases aquí. Este hombre santo tiene algunos momentos épicos. Épicos. Aquí tiene que estar lo de... Aquí. Guarda el depósito, dice el apóstol, conserva inviolado y sin mancha el talento de la fe católica. Lo que se te ha confiado en ti permanezca y por ti se ha transmitido. Oro has recibido, entrega oro. No quiero que me sustituyas una cosa por otra. No quiero que desvergonzada y fraudulentamente pongas plomo o bronce en vez de oro. No quiero apariencia de oro, sino oro puro. Qué bonito, cómo enciende el corazón, ¿no? Estas palabras, oro has recibido. Oro es la fe que hemos recibido a lo largo de estos 2000 años por la sagrada tradición. Oro has recibido y por tanto tú recibe ese oro, recíbelo, haz el esfuerzo de recopilar ese oro y que seas capaz de entregarlo. Voy a cambiar de repente al Salmo 48, que tenía ya por aquí buscado de antes, porque sabía que este momento iba a llegar. Súper bonito. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Y termina ese salmo dice, dad vueltas en torno a Sión, contad sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, estudiad, recibid ese oro, esforzaos por recibir ese oro, da vueltas, gasta tiempo y energías en dar vueltas alrededor de Sión, conócela, conoce a Sión, cuenta sus torreones, fíjate en sus baluartes, observa sus palacios. ¿Para qué? Y lo dice a continuación, para poder decirle a la siguiente generación, este es Dios nuestro Dios. Para que puedas transmitirlo a la siguiente generación. Oro has recibido, y no lo has recibido para que te lo quedes sin más, es para entregarlo, para entregarlo. Oro has recibido, entrega oro. Me parece precioso. Y ahora ha utilizado ese símil del oro que me parece precioso. Ha hablado del crecimiento de los cuerpos. Y ahora va a hablar... Por ejemplo, sembraron antiguamente nuestros mayores aquí. Va a hablar de sembrar, ¿no? Va a compararlo con sembrar, el trigo. Sembraron antiguamente nuestros mayores en este campo de la iglesia el trigo de la fe. Injusto e indigno sería, en gran manera, que nosotros sus descendientes, en lugar de trigo genuino de la verdad, recolectáramos el error bastardo de la cizaña. Muy al contrario, lo justo y consecuente es que de acuerdo el fin con el principio, entonces de los tallos del trigo de la enseñanza cosechemos también las mieses del trigo del dogma. Y que si algo se desarrolla, porque se desarrolla, con el decurso del tiempo de aquellos gérmenes primeros, lo mismo prospera y llega a su madurez, sin perder, eso sí, nada de las propiedades del germen. Adquiera, enhorabuena, apariencia, forma, esplendor, pero conserve siempre la misma naturaleza de su especie. Lejos de nosotros, continúa en el punto 12, lejos de nosotros, que aquel vergel de rosas del sentido católico se transforme en cardos y espinas. Lejos de nosotros, repito, que en este espiritual paraíso de los renuevos del cinamomo y del bálsamo broten de pronto la cizaña y el acónito. Todo lo que en este campo de la Iglesia de Dios ha sembrado la fe de los padres, eso mismo es menester que el celo de los hijos lo cultive y lo custodie para transmitirlo a la siguiente generación. Eso mismo florezca y llegue a su madurez. Eso mismo prospere y se sazone. Porque, en el 13, es justo es que aquellos antiguos dogmas de la filosofía celestial con el decurso del tiempo se desbaraten. En castellano desbaratar ha adquirido un sentido como negativo. Yo creo que quiere decir que se ordenen, que vayan adquiriendo, ¿no? Que aquellos antiguos dogmas de la filosofía celestial
con el decurso del tiempo, con el paso del tiempo, se vayan como ordenando, se limen, se vayan quitando errores. ¿Eso es doloroso a veces? Sí. ¿Y eso a veces igual no te gusta? Sí. Pero hay que limar, hay que quitar los errores y se pulimenten, hay que pulir. Pero no es justo, dice, que se alteren. No es justo que se decapiten, que se mutilen. Está bien que reciban evidencia, luz, precisión, pero es menester que retengan su plenitud, su integridad, su carácter. Ya que estoy, ya termino, ¿no? Terminamos. Vamos a terminar. 14. Porque si una vez se abre la puerta a este engaño impío, me horroriza el pensar cuán grande sea el peligro que se seguirá de despedazar y aniquilar la religión. Cedida una parte cualquiera del dogma católico, muy pronto se cederá otra, y más tarde otras y otras, como por costumbre, ya de derecho, como si esto ya fuera lo propio. Y abandonadas una a una las partes que ha de suceder al cabo, sino que el todo se abandone de la misma suerte. Por otra parte, 15. Si comienzan a mezclarse las cosas nuevas con las antiguas, las extrañas con las domésticas, las profanas con las sagradas, forzosamente se deslizará esta costumbre, cundiendo por todas partes, y al poco tiempo nada quedará en la iglesia intacto, nada inviolado, nada íntegro, nada inmaculado, sino que el santuario de la verdad, casta e incorrupta, sucederá el lupanar de los errores torpes e impíos. Que la piedad divina aleje tal calamidad de los pensamientos de los suyos, y sea más bien este el desatino de los impíos. La iglesia de Cristo, en cambio, dice en el punto 16, custodio solícito y diligente de los dogmas a ella encomendados, nada altera jamás en ellos, nada les quita, nada les añade, no amputa lo necesario ni aglomera lo superfluo, no pierde lo suyo ni usurpa al ajeno, sino que fiel y prudente al tratar de las cosas antiguas, esto es lo que únicamente pretende con todo su celo, perfeccionar y pulir lo que de la antigüedad recibe informe y esbozado. De la antigüedad a veces recibimos cosas informes y esbozadas. Y la Iglesia en su conjunto, ¿qué es lo que pretende? Perfeccionar y pulir. Lo voy a subrayar, perfeccionar y pulir lo que de la antigüedad recibe informe y esbozado. No es usurpación, no es perder nada, es el desarrollo homogéneo del dogma, no es una invención. Y ese desarrollo se está dando ahora en torno a los carismas. Es un hecho. El magisterio lo anuncia, esto está pasando, ¿sí? Entonces, esa es una de las misiones, y dice más misiones, confirmar y consolidar lo que ya es expreso y desarrollado, ¿sí? Hay cosas que ya han sido perfeccionadas y pulidas, y eso hay que confirmarlo y consolidarlo. Y hay que guardar finalmente lo ya confirmado y definitivo. Punto 18. Finalmente, ¿qué otro fin se propuso jamás con los decretos de los concilios? Sino que las mismas verdades que antes ya eran creídas con sencillez, más tarde se creyeran con mayor diligencia. Las que antes se predicaban con más frialdad, que después se predicaran con mayor insistencia. Lo que antes se veneraba con más seguridad, eso mismo se venerará después con mayor solicitud. He aquí lo que en todo tiempo ha realizado la Iglesia Católica con los decretos de sus concilios, provocada, en la mayoría de sus casos, estos pronunciamientos de la Iglesia, en concreto en los concilios, tienen que ver con las novedades de los herejes. Ante los errores, la Iglesia se levanta y explica mejor lo que antes estaba más confuso. Confirma y consolida lo que ya estaba claro, ¿sí? Estupendo. Y dice, esto y nada más que esto es lo que hace la Iglesia. Lo que en otro tiempo había recibido de los antepasados por sola tradición, lo transmite más tarde a los venideros también en documentos escritos, condensando en pocas letras una gran cantidad de cosas, y a veces, para mayor claridad de percepción, sellando con la propiedad de un nuevo vocablo, el sentido no nuevo de la fe. Y habla también de la introducción de nuevas palabras, por ejemplo, Trinidad, por ejemplo, el sentido técnico de la palabra persona, por ejemplo, transubstanciación. Bueno, se podrían poner ejemplos históricos de eso que está describiendo ahí San Vicente de Lerins. ¡Wow! No sé cuánto tiempo lleva este vídeo dando vueltas. Digo dando vueltas porque soy viejo y pienso en cintas, ¿no? En las que las cosas dan vueltas. Hoy en día no sé si las cosas dan vueltas o no dan vueltas. Bueno. Bastante hemos hablado. Han salido un montón de temas. Espero que sirvan para edificación de alguien.